Hola a todos, muy buenos días. En este video continuaremos con la parte de la estadística descriptiva, en especial con todo lo relacionado con los gráficos descriptivos. En este sentido, lo que vamos a trabajar desde el punto de vista estadístico es de nuevo el software R o lenguaje R, que nos va a permitir a nosotros generar resultados estadísticos de muy alta calidad. Para eso, pues es importante que ustedes tengan primero el R en sus computadores. La manera más simple de hacerlo es sencillamente, en la mayoría de los casos que es Windows, ingresar y descargarlo, pero digamos esta interfaz es un poco complicada, digamos al principio. Entonces en este caso es siempre bueno contar, después de la instalación del R, con el RStudio, pues que tiene un comportamiento muy similar, que nos va a permitir a nosotros trabajar de alguna manera un poco más amigable. Entonces digamos, en la mayoría de casos, como es en caso de Windows, sencillamente basta con seleccionar el ejecutable, y digamos en los otros, en los restantes sistemas operativos, se debe descargar según su versión e instalarlo habitualmente o buscarlo en la tienda, digamos, de aplicaciones de nuestro respectivo sistema operativo y realizar su instalación. Bien, este es nuestro RStudio. Entonces digamos, aquí ya lo tengo abierto. Aquí nos va a mostrar esencialmente 4 ventanas. Aquí pues solamente estamos viendo 3. Aquí es donde nosotros ingresamos el código. Aquí es donde nos muestra pues algunas funciones o algunos elementos que nos interesa. Y aquí se encuentra pues digamos muchos de los elementos, los paquetes, los archivos, las gráficas, todo lo que nosotros estaremos manejando. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, primero que todo, importar una base de datos. Ustedes la pueden hacer desde varias formas. Digamos, creo que aquí aceleré un poco. Pues lo primero que podríamos hacer es incluir una base de datos, ya sea desde Excel o digamos desde texto. Entonces aquí ya tenía algunas bases. Vamos a incluir esta en .csv, que es el formato propio que tiene, digamos, o que permite cargar una mayor cantidad de datos al interior de una base sin ningún tipo de dificultad. Digamos, en este caso, acabo de ingresar una base de datos que tiene 3337 filas. Digamos, en 6 variables, una esta que es cualitativa, esas 3 son cualitativas nominales, que tenemos otra cualitativa nominal, y aquí tenemos 2 cuantitativas que nos van a permitir realizar el estudio de nuestras variables. Entonces, en principio, el código que vamos a hacer va a ser extremadamente simple. Lo primero que vamos a decir es que nos fije esa base de datos. Entonces vamos a decirle que nos vaya a fijar la base de datos bd. Y él nos va a ayudar a completar y ya. ¿Para qué hacemos este attack? Este attack lo hacemos para que el software entienda que nosotros vamos a contar, o que vamos a fijar, perdón, esa tabla, y en congruencia estos son los datos y las variables que nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, vamos a ir como en el video realizando las gráficas según, digamos, el tipo de variable. Entonces vamos con una cualitativa. ¿Cómo se hace digamos, las gráficas de una variable cualitativa? Vamos a escoger, por ejemplo, la variable provincia. Para realizar la variable provincia, como vimos en el video, lo primero que debemos es contar. Entonces vamos a generar una nueva variable que se llame conteo de provincia. Bueno, no se va a llamar así, se va a llamar C provincia, pero digamos lo que quiere es contar provincia. Y se hace diciéndole, dado el comando table, diciendo que quiero que cuente pues esencialmente todas las apariciones de la variable provincia. Si le doy esto, pues no me da ningún resultado por ninguna parte, pero pues si yo le digo que me imprima, en este caso la variable provincia, pues ya me va a enviar el conteo. Vamos a ver que pues son variables muy parecidas, ¿no? O sea que están muy relacionadas, están casi todas como por el mismo orden, salvo Leida, que está un poco más abajo, por ejemplo, o que Girona es más alta, pero pues no tiene mucha diferencia con eso. Ya si yo quisiera, por ejemplo, realizar algún gráfico, ya con esta, o sea, ya podemos emplear, pero gracias a la variable conteo de provincia. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un bar plot, un diagrama de barras, ¿cierto? Como lo vimos, de la variable conteo de provincia, más no la
el otro puntito que estábamos haciendo y ya tenemos nuestro diagrama de barras. También pudimos haber realizado un diagrama, es un pie, ¿cierto? Pero digamos no es esto. Si yo lo quisiera, por ejemplo, ingresar un código, el título, pues podría poner el main y entre comillas el título que yo quiera. Entonces digamos diagrama de barras, variable provincia. Lo vuelvo a ejecutar, pues él me lo va a enviar. Entonces digamos el anterior, pues ese es sin el título, y aquí sí ya tenemos el título. Pero digamos, cabe la posibilidad de que yo no quisiera tenerlo en conteo, sino quisiera tenerlo en proporciones. Entonces yo podría mirar pues cómo sería, digamos, ya no el conteo, sino la proporción de la palabra de la variable provincia, ¿cierto? O intentémoslo con otra variable, por ejemplo, con la variable de tipo. Entonces quisiera la proporción de la variable tipo. Eso quiere decir que ya no me va a enviar el conteo, sino vamos sus frecuencias porcentuales. Entonces digamos, eso sencillamente se hace a través de la comanda pro.table, pues de la variable que le estoy diciendo. Cuénteme, pero sáqueme ese coeficiente porcentual de la variable tipo. Perdón, tengo que contarle, perdón. Ay, carajo. Para eso tendríamos que primero realizar el conteo. Entonces primero tendríamos que decir conteo de la variable tipo. Entonces digamos, en este caso lo vamos a adjudicar a precisamente table de tipo. Y ahora sí podemos encontrar entonces la proporción de la variable tipo. Y decimos que sencillamente es pro.table de la variable cTipo. Y ya. Y si imprimimos la proporción de la variable tipo, me quedó en minúscula. Él me va a enviar entonces en efecto ya no los números como tal el conteo, sino las diferentes proporciones. También nos vamos a dar cuenta que todas están supremamente parejas. Y también podría generar, por ejemplo, el barplot o diagrama de barras de la tabla de proporciones. Entonces, de p tipo. Vamos a ver que de nuevo también están bastante parejas, digamos, las diferentes comportamientos que tenemos en esta variable. Son bastante parecidas. Y también podría hacerlo, digamos, entonces en este caso con un diagrama de pie sin ningún tipo de problema, dándome cuenta que pues todas son bastante similares. Digamos, aunque no me aparezcan los porcentajes, eso ya digamos tiene un proceso un poco más complejo. Entonces, pues bien, así podríamos atacar una variable cuantitativa, entonces a través del diagrama de tortas, diagrama circular, a través, digamos, de un diagrama de proporciones o, digamos, de su conteo. Bueno, si quisiera agregar el título, entonces con el formato main podemos hacerlo. Supongamos que ahora queremos es analizar dos variables cruzadas. Entonces escojamos, por ejemplo, la variable provincia y la variable operación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya podemos hacer para esto, como vimos en el video, es necesario construir una tabla, digamos, cruzada. Entonces necesitamos, llamémoslo de cruzada 1, y la variable cruzada 1 lo que va a contar es la variable provincia, entonces, junto a la variable operación. Y al hacer esto, pues ya tenemos una tabla cruzada. Veamos quién es esa tabla cruzada. Entonces nos está diciendo pues cuántas de cada una de esas variables la tenemos. De nuevo, si quisiéramos ahora generar, digamos, cuál es la proporción de esa tabla cruzada 1, pues sencillamente tendríamos que adjudicársela a la nueva variable que va a hacerme pues la tabla proporcional de la tabla cruzada 1. Y digamos, de nuevo, si queremos verla, pues no la va a imprimir. Ya, digamos, los mismos valores o la misma información que está acá, pero ya en términos, obviamente, de sus respectivas proporciones. Ahora, ¿cómo hacemos un diagrama de barras comparativos? Pues ya en este caso sencillamente tenemos que poner, hacemos un bar plot de, ya no obviamente ninguna de las variables, sino en este caso ya lo que se está clavando es digamos, la tabla cruzada. Entonces sencillamente grafiquemos la barra cruzada para que nos quede en conteo, en proporciones, y nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar distribuidos de esta manera.
Obviamente no se ve una gran diferencia, es un gráfico relativamente difícil de leer, entonces por eso podríamos construir otros elementos que tendríamos acá. Primero, pues ponerle un título, por ejemplo ponerle main, igual, diagrama de, perdón, diagrama, sí, de barras comparativas. ¿Y qué es lo que está mirando? Operación, está cruzando operación versus provincia. Digamos, en este caso, como tenemos 4 categorías, se ve bastante difícil de manejar, pero por ahí lo podríamos tener. Entonces podríamos ingresar otro comando que se llama legend text. Le decimos que por favor sea verdadero, o sea, para que nos muestre quiénes son estas diagramas de barras que están acá. Y ya. Entonces, pues ahí al menos ya nos ingresó quiénes son, quién es Barcelona, quién es Girona, quién es Lleida, quién es Tarragona, y nos dio pues el título, y ahora sí es una barra un poco más completa, aunque es difícil de elegir aún así. Para hacer esto, nosotros podríamos incluso decir que por favor decimos que besides igual to. Este comando lo que me va a decir es que ya el diagrama no me lo bote uno sobre otro, sino que me grafique, digamos, barras paralelas para poder compararlas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el problema es que ya aquí esto de acá pues no debería estar muy bien cuadrado. Aquí podríamos quitarla o enviarla a otro poco, digamos, si redimensionamos, no la debe enviar por acá esta información, pero pues ya se puede ver un poco el mejor comportamiento. Claro está, esto pues está hecho con toda la intención de lo que quisiéramos saber, porque digamos estoy tratando de cruzar 4 variables en vez contra 2. Si uno quisiera hacer un gráfico un poco más legible y que fuera un poco más fácil de entender, yo realmente tuve que haber cruzado, o sea, generar una tabla de cruzada 2, pero que ya digamos no esté combinando provincia contra operación, sino que esté cruzando pues precisamente operación con provincia, ¿cierto? Y hubiera podido haber hecho perfectamente ese bar plot que estábamos haciendo acá, solo que ya no voy a trabajar cruzada 1 sino cruzada 2, cierto, diagrama de barras comparativas, que lo haga obviamente con la leyenda de texto y haga todos los elementicos y pero con la tabla 2, y obviamente va a ser un poquito más sencilla de trabajar, cierto. Pues de nuevo nos dice que hay casi una paridad absoluta en estos datos. Quitémosle si quieren la tabla, legend text igual false, y obviamente nos va a enviar, digamos que son muy parejos, salvo ciertos comportamientos específicos, pues digamos tenemos casi una paridad en ese aspecto. Pero bien, así es la forma esencial de trabajar con tablas cruzadas en nuestro software. Entonces digamos siempre es importante, y recuerden que con estas flechitas ustedes pueden ir desplegándose hacia las gráficas que van construyendo. Digamos, siempre es importante considerar todas estas gráficas y obviamente seleccionar la que sea más clara desde el punto de vista de lo que ustedes quieren decir estadísticamente. Entonces ya con esto pasamos a una variable cuantitativa. Vamos a trabajar la variable superficie. Entonces en este caso, como vimos en el video anterior, solamente de las dos maneras en que lo vamos a hacer es a través del boxplot, pero el boxplot es sencillamente, es decir, de que quiero que haga el boxplot de la variable superficie, y allá me ingresa el boxplot, me está diciendo que la superficie es algo que está bastante simétrico. Veamos cómo de pronto se comporta el boxplot. Digamos, mis datos se comportan casi de manera normal, por decirlo de alguna manera, que uno puede ver ahí boxplot, pero entonces de la variable precio punto venta, y vamos a ver qué pasa. Hasta de acá pues ya sí están como acumulados, ¿no? Los precios están, digamos, comprimidos en este rango de manera, bueno, al menos el 50% está acá y el 50% está acá. No hay datos atípicos, también lo que nos está diciendo, pero digamos la dispersión va aumentando a medida que aumenta el precio, lo cual es bastante interesante, ¿no? O sea, es una hipótesis que tenemos, que digamos la dispersión aumenta a medida que aumenta el precio. Pues digamos, aunque hay como dos tipos de comportamiento, uno antes de este valor sería la media, donde los datos se ven un poco más comprimidos, y uno después de su media, digamos, donde los datos se dispersan un poquito.
Entonces digamos, ahí pues podemos tener algunos indicios de sesgo, pero ya lo vamos a verificar. Para hacer esto, pues precisamente uno procede a los histogramas. Ok, lo mismo, si ustedes quisieran en este caso, pues sencillamente con la variable main, pues siempre van a ingresar, digamos, el título. Si queremos ingresar un histograma, pues sencillamente acudimos al código histograma, digamos hist, de superficie. Y él nos va a enviar el diagrama de superficie en el número de barras que se van a considerar ahí. De nuevo, el diagrama de superficie pues como que no está variando de manera significativa y no hay un comportamiento que podamos hablar sobre la superficie, ¿no? Pero digamos, si yo quisiera entonces calcular un histograma, ya no de la variable superficie, sino de la variable precio de venta, pues nos va a decir que ahí sí hay un comportamiento muy claro, ¿no? O sea, si hay un sesgo positivo en nuestra variable, digamos acumulándose en efecto hacia los valores más pequeños, cosa que nos había mencionado el histograma que podía llegar a ocurrir. O sea, que como que mis datos están sesgándose de manera positiva porque hay una agrupación muy fuerte de datos, digamos, hacia los valores más pequeños. Digamos que los valores altos pues cada vez son más difíciles de conseguir. Entonces, si tenemos una agrupación de ahí, digamos que no necesariamente pues estará tan relacionada con la superficie. Pero entonces digamos aparece ya de manera inmediata cuál es la relación entre, por ejemplo, la variable superficie y la variable precio-venta. Entonces, digamos, esto se hace a través de un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es de lo más sencillo que se puede construir. Se hace solamente a través del comando plot y de las dos variables cuantitativas que quiero cruzar. Entonces, pues, en este caso quiero mirar qué es lo que paga con superficie y con precio de venta. Y claramente me está diciendo que, digamos, a medida que la superficie aumenta, digamos, pues la dispersión se ve que aumenta de manera significativa. Es un diagrama de barras, solo que pues como tenemos una cantidad demasiado considerable de puntos, 3337 observaciones, recordemos, pues nos está mostrando que en efecto, digamos, los precios de venta, que son pues entre más pequeños le corresponde, no hay una relación, digamos, de correspondencia con los más pequeños, con las superficies más pequeñas, pero que a medida que aumenta la superficie, pues eso está aumentando de manera considerable el valor del predio. Entonces eso pues es un muy buen diagrama que nos está diciendo claro, en efecto, a medida que aumenta la superficie del predio, pues su valor empieza a tener obviamente una dispersión muy grande. Entonces uno pues quizás esté interesado en decir, bueno, entonces ese valor de venta ese valor de venta que es la que más fluctúa, cómo se está comportando con respecto, por ejemplo, al tipo de que podamos tener, que por ejemplo si es parking, local, oficina, suelo, lo que sea. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo compramos eso? Pues en este caso necesitaríamos cruzar una que es cualitativa con una que es cuantitativa. Entonces para eso necesitamos generar una cruzada, una barra cruzada. Solo que ¿qué es lo que va a generar esta tabla cruzada número 3? Pues que ya en este orden que vayamos teniendo. Digamos en este caso necesito hacer de nuevo un conteo de la variable tipo, ¿cierto? Y decimos que necesitamos cortar, ¿qué variable? Entonces necesitamos cortar la variable precio de venta, ¿cierto? Y le decimos en cuántos pedacitos queremos cortarlos. Y uno ya puede analizar el rango. Esto pues tendría que tener algunos criterios entre el más grande y el más pequeño, pero pues si no hacemos un barrido rápido, pues digamos por ejemplo que queremos 5 cortes, o sea que nos haga 5 intervalos para cortar esa variable. Entonces nos acaba de generar una tabla que se llama cruzada 3 y pues nos va a estar mostrando pues los intervalos que tenemos de cada uno de estos elementos, aunque yo creo que en muchos casos es mejor redondear un poco quizás esos intervalos, pero me está contando puntualmente cuántas casas, cuánta industria tenemos, y pues uno ya podría considerar por ejemplo un bar plot de esa tabla cruzada 3. Y ya me está enviando, pues digamos de nuevo, los 5 cortes que le solicité, ¿cierto? 5 cortes iguales del rango de la variable superficie, digamos los diferentes tipos de predios. Quizá de nuevo no se ve tan bien en este caso, pues vale la pena darse la pena de construir una cuarta tabla cruzada de nuevo para saber si quizá primero mostrando el número de cortes, digamos ya no quisiera cortar en 3 sino en 4 partes porque me parece que hay muchos datos. Entonces quiero que me corte pues precio de venta,
digamos que el número de cortes sea igual a 4, cierto, y que después vaya pues el tipo de venta, pues que también tiene varias categorías, que me muestre la tabla de cruzada 4, pues ya se ve como un poco más amigable pues esa tabla cruzada, cierto. Y ahora sí le voy a pedir el bar plot de la tabla cruzada 4, pongámosle título de nuevo para ver cómo sería, main 4, perdón, solo main, de entonces barras comparativas, ¿entre quién? Se quedaría entre precio de venta y tipo. Porque se tenga que ir esto, y pongámosle de nuevo algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué querríamos ponerle nosotros? Legend text, recuerden que eso es para que me diga qué es cada uno de los elementos. Pongámosle en este caso que sea falso, pues porque son estos intervalos como medio maluquitos, que podríamos decir que no los redondee. Digamos, pedir que nos redondee esos intervalos y que nos aproxime de alguna mejor forma. Ya en otro video nos tomaremos un momentico para decir cómo se cortan esos y cómo se redondean esos intervalos. Y pongámosle que pues que en este caso esto sea verdadero, para que nos envíe las barras comparativas, digamos, no una sobre otra, sino al ladito. Nos faltó legend text. Yo le dije que era mentiroso, pero digamos solamente le dije que pongámoslo true para ver qué es lo que nos está diciendo. Claro que obviamente estaríamos esperando que el del más chiquitico, sí, va como en el valor, digamos, de precios, ¿no? Sí, va en el orden de los precios. Sencillamente pues habrá que darle un orden, digamos, del precio de venta. Este es el más económico de todos y va subiendo. Entonces digamos van en orden de precios. Entonces pues nos damos cuenta que en general no importa. Aquí faltó el parking, no lo ingresó, digamos, el nombre de la variable porque está muy largo. Se puede arreglar también, digamos, ampliándolo un poco la gráfica, ¿cierto? Antes de descargarla. Ya, ¿cierto? Y digamos, pues que nos está arrojando esa gráfica. Está diciendo que en general, digamos, esto es un pequeño truco, ¿no? Ustedes cuando vayan a descargar sencillamente amplían y la alargan, ¿cierto? Para que él se vuelva un poco más cercano a lo que ustedes quieren, digamos, al nivel de precisión, y ahí sí pues ya la guardan, la exportan como quieren que les quede. Me está diciendo que lo más digamos, en cada una de las categorías, pues digamos, si ustedes se dan cuenta en las casas, el precio de venta pues están entre los más bajos, ¿no? Digamos, casas muy caras no se venden, lo mismo en la industria, o digamos en locales ya hay un rango medio, pues digamos estas barras de acá que son los de los precios más altos pues se están viendo siempre como sostenidas, pero digamos ya aumentan en esta variable, quizás que es para parking, y quizás para esta de los locales, que es donde puede llegar a tener, digamos, aquí tenemos una muy bonita distribución que nos muestra que, digamos, hay mucha homogeneidad para los primeros dos rangos de valores y después cae, digamos, o sea que sí se venden casas bastante costosas, casas pues medianamente costosas, pero digamos que la gran mayoría de las personas compran casa en estos dos rangos. En la industria pues nos está dando un comportamiento también relativamente parecido al de casa. En locales ya nos está diciendo que la preponderancia entonces es de este segundo intervalo de precios, ¿cierto? Y pues digamos resulta como interesante quizás en pisos donde pues sube su valor, o sea, uno dice en precio, digamos, el valor casi está representado por este pico, digamos, que tiene la gran mayoría de los datos. Pero nos está mostrando pues algo esperable, y es que en general pues estaríamos considerando que se comporta más o menos parecido. Digamos el comportamiento en cada una de las categorías. Quizá pues digamos este será un poco diferente a este. Claramente pues las casas tienen un comportamiento muy parecido, pero pues todos tienen, digamos, una subida y una bajada muy fuerte hacia el precio. Digamos, se imagina que es porque obviamente hay
ciertos valores que son bastante altos. Quizá digamos el más barato será esta parte de los locales, pero quizá esta clase de gráficas a uno lo ayude a tomar decisiones del precio que puede ponerle según el tipo de elemento, diciendo porque si usted por ejemplo al local le da un valor muy alto, pues será muy difícil que lo venda, ¿cierto? Entonces usted tiene que buscar y tratar de generar o encontrar locales de esta naturaleza, digamos que es lo que tiene un poco más de salida. Volvamos a hacer este ejercicio rápidamente. Entonces vamos a volver a cruzar, vamos a generar una tabla cruzada 5 y digamos que queramos cruzar alguna otra variable, o sea, pongamos de nuevo que yo quiero cortar en 4, está bien ese corte, me gustó, entre precio de venta, pues digamos, ¿quién determina el número de cortes que debe tener? Pues de nuevo hay muchísimas partecitas que uno lo puede decir. Por ejemplo, la ley de Storch podría ser en principio uno de los elementos que dice cuántas formas puedo comparar. Pues yo creo que eso también va en un análisis muy breve de lo que podría ser la dispersión de los datos. Entonces podríamos partir en 4 y pongámosle, no sé, provincia, que sería interesante de pronto ver qué estaba pasando con las provincias. Y generemos la misma tabla, pero ya no con la cruzada 4, sino con la cruzada 5. A ver qué parece, y en vez de obviamente tipo ponemos provincia. Si pongámoslo en mayúscula y ya. Entonces ya que en las provincias, digamos, el precio de venta tampoco es que sea una cuestión, no hay una provincia pues donde se logre percibir que haya gente que tenga unos ingresos muy superiores, pues, o que haya un movimiento del mercado que sea sensiblemente diferente, ¿cierto? Quizá el más parejo de todos pues podrá ser, no, prácticamente podemos decir que todos tienen un comportamiento extremadamente similar. Pues digamos, estos diagramas no tienen una tendencia que marque, pues. Vamos a dar cruzada 6, donde vamos a por ejemplo a comparar, digamos, ya no por provincia sino por vendedor, para ver si es que tenemos un vendedor que sea pues el que marque la tendencia con respecto a lo que vende. Bueno, ¿cómo recupero el código anterior? Sencillamente subiendo las flechas, recupero un poco el código anterior, lo que me permite hacer esta clase de gráficos de manera muy eficaz. Entonces ya no quiero hacerlo así, sino con vendedor, que es la variable que cruzamos en tabla 6, ¿estamos de acuerdo? Ya, digamos, también me está arrojando en este caso, que digamos, todos los vendedores son como bastante parecidos. Que quizá el que más vende claramente será como este primer vendedor, que tiene el nombre muy largo porque no aparece, que será en este caso Carmen, Joaquín, a ver, ¿quién será? Tiene un nombre bastante como más largo que los otros. Ok, es que digamos hay algunos datos donde no está, pues parece que, o no sé si es que el RN lo está cargando. Ok, sí, no se reportó al vendedor, entonces por eso tenemos ese espacio en blanco. Pero digamos entre los que aparecen, pues quizás no hay una tendencia que sea significativa, ¿no? De pronto Luisa vende bastante más costoso, por ejemplo, que Carmen, pues porque ella vende predios de como de mayor gama, pues de un poco de valores más altos que lo que lo hace Carmen, ¿no? Pero digamos no se puede ver un pico. Jesús es más homogéneo, pero digamos está con más fortaleza como los primeros tres. Digamos no se podrá rescatar, y sobre todo el hecho de que tengamos este espacio o una gran cantidad de casillas en blanco, pues no va a ser. Digamos, los invito a que ustedes puedan realizar el cargue de una base de datos. Esto de acá se podría conseguir fácilmente, esta base, pero digamos en ese orden de ideas, pues que tomen digamos la iniciativa de subir una base de datos en principio, digamos realizar esta clase de códigos para poder obtener las gráficas. Vean que la generación de gráficas es extremadamente sencillo, y digamos se puede trabajar de manera muy precisa, cosa que pues no nos permite hasta cierto grado de Excel. Entonces, muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión.